Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que preocupa a muchas familias y es la relación de mi hija o hijo con la comida. ¿Es realmente sana? Esta es una duda muy común y de pronto hay pocas respuestas claras. Nuestra intención es arrojar luz a algo que resulta a veces muy complejo. Y es que estamos bombardeados continuamente con información en redes sociales, en la televisión, por parte del sistema médico, en reuniones, acerca de los cuerpos perfectos o de etiquetas rígidas para los alimentos. Y es entendible que haya confusión entre cómo es el tener una alimentación saludable y que se pueda empatar con una buena relación con la comida. También a veces puede haber confusión entre cuáles son cambios propios de la edad en mi hija o hijo, en su alimentación, su autocuidado, y cuáles son ya banderas rojas por las cuales yo debería de preocuparme. Si hoy estás aquí, es probablemente porque tal vez has notado cambios en tu hijo o hijo, en cómo se percibe, en su relación con su cuerpo o cambios en su alimentación. Y bueno, nuestra intención es justamente hablar de esto, ¿no? ¿Tiene mi hija o hijo una relación saludable con la comida cuando comer sano empieza a generar dudas? Y es que hay una línea invisible entre cuidarse y perder el control con la comida. Antes de hablar de lleno en el tema, o de adentrarnos más bien en el tema, queremos presentarnos. Yo soy Carla Garza, soy nutrióloga especializada en el tratamiento de trastornos de la conducta alimentaria. Y mi nombre es Nayara Izpurua. También soy nutricionista especializada en trastornos de la conducta alimentaria. Y bueno, como dato curioso, deciros que Carla y yo nos conocimos justamente en un curso de especialización de trastornos de la conducta alimentaria en formato online. Y pues desde ese primer momento nos unió, digamos, el hecho de ver a muchas familias pues sentirse solas, confundidas, incluso culpables, ¿no? En este camino de la recuperación de un trastorno de la conducta alimentaria. Y desde ahí es que surge nuestro proyecto Nutriendo el Plato. Y esto, bueno, pues viene a confirmar un poco que los trastornos de la conducta alimentaria no entienden de sexo, edad, raza ni estrato socioeconómico, que pueden ocurrir a cualquier persona y en cualquier parte del mundo. Nuestra misión es acompañar a las familias y a cuidadores que conviven con un trastorno de la conducta alimentaria en casa. Y el compromiso, por un lado, sería el hacer accesible ese lenguaje científico y conocimientos de los trastornos de la conducta alimentaria, eh, pues a un lenguaje más familiar que puedan entender las familias. Y también observamos ese obstáculo de que la mayor parte de la información está en inglés, que hay pocos recursos en español y bueno, pues también aportar ese granito de arena y traer recursos al español. Bueno, sabemos que la adolescencia es una etapa de muchos cambios y quizá una etapa pues donde surjan también muchas dudas. Los cambios, bueno, pueden producirse a nivel corporal, pues parte de esa etapa de desarrollo. También es completamente normal que en esta etapa que el adolescente empiece a fijarse más en su cuerpo, quizá también a compararse entre sus otros. Y bueno, sabemos que no solamente en la adolescencia, ¿no? Sino que la insatisfacción corporal ya puede empezar incluso en niños y niñas a partir de los 5 años. En esta etapa de la adolescencia
también es normal que el propio adolescente quiera buscar pues su autonomía, que quiera empezar a tomar sus propias decisiones. Y bueno, pues eso también se refleja, ¿no?, en las decisiones que toma pues alrededor de la comida, de qué come, qué no come. Y también puede ser que los gustos también vayan cambiando. Y es aquí un poco donde, como madres, padres, nos puede surgir la duda de estos cambios que estoy viendo yo en mi hijo o hija, son partes de esta etapa de la adolescencia o quizás sea una señal de que, bueno, algo más allá está sucediendo. Y la realidad es que todo esto ocurre, bueno, pues en una cultura donde nos están constantemente bombardeando con mensajes de, pues hay que comer sano, hay que comerse más, cuidar tu salud, evitar ciertos alimentos. Y se suma también, pues, la presencia de redes sociales, ¿verdad? Eh, y lo cierto es que cuando un adolescente empieza a hacer cambios en su alimentación, a comer más sano, a moverse más, a tener curiosidad sobre, bueno, ciertos conceptos sobre nutrición, muchas veces se vive como algo positivo, algo de, bueno, mi hijo, mi hija se está cuidando. Sin embargo, este ideal de salud a veces empieza a convertirse como algo más rígido. Y bueno, lo cierto es que aunque no todo cambio es un problema, también puede suceder que todo cambio no sea inocuo. Aquí es donde, bueno, podría ser útil mirar la relación que tenemos con la comida, no solamente como si es sano o no sano, o como si fuese blanco o negro, sino más bien como un espectro alimentario, como una línea con diferentes puntos, donde en uno de los extremos vamos a tener una relación flexible con la comida, donde podamos comer cualquier tipo de alimento sin sentir culpa, sin miedo, donde podamos comer cuando tenemos hambre, parar cuando estemos llenos y simplemente pues disfrutar de la comida. Y justamente en el otro extremo estarían los trastornos de la conducta alimentaria, que son enfermedades mentales, donde en este lado del espectro no existe libertad alimentaria, sino más bien existe una obsesión, un control acerca de la comida, el movimiento, el cuerpo. Vale, pero ¿y qué sucede en medio, en esa zona gris? Pues en esa zona gris es donde se ubican, digamos, los desórdenes alimentarios. Esas conductas alimentarias que, bueno, a priori podrían ser saludables, pero quizá se estén convirtiendo algo más rígidas. Es en esa zona donde la cultura de la dieta empieza a coger fuerza, donde aparecen comparaciones constantes, donde aparece cierto miedo a ciertos alimentos. Muchísimas personas, digamos, que estarían en esta zona gris. Y muchas historias de trastornos de la conducta alimentaria es justo en la zona donde empieza. Es una zona donde quizá no exista ese control, obsesión rígido acerca de la comida y el cuerpo, pero tampoco se sienta la comida como algo 100% libre, digamos. La pregunta que os quería lanzar a modo de reflexión sería, ¿en qué zona del espectro piensas que te sientes tú hoy en este momento? ¿En qué zona del espectro piensas que se ubica tu hijo o tu hija en este momento?
Nos estamos moviendo a una zona cada vez más rígida en torno a la comida, el movimiento, donde existe cada vez menos libertad alimentaria. Y la pregunta quizá no es tanto qué come una persona, sino más bien cómo se siente con lo que está comiendo. Es decir, ¿qué pasa si un día como algo prohibido, si un día me salto una de mis reglas? Imagínate, por ejemplo, que tu hijo o tu hija sale a cenar unas pizzas con sus amigos. Eh, esa cena donde comparten esas pizzas con sus amigos se vive como algo positivo, divertido, libre. O comerse esa pizza le genera cierta ansiedad, cierta culpa, esa sensación de que quizá al día siguiente necesiten comer algo más ligero o moverse un poco más. La respuesta a esto ya nos está indicando un poco cómo es la relación que tiene mi hijo o mi hija con la comida. Si se está volviendo, si se está moviendo entre una relación flexible o se está dirigiendo a una zona más rígida. Y bueno, nos gustaría también hablar acerca de las conductas aplaudidas que conviene observar. Y es que hay muchas conductas o muchos cambios que, como hemos dicho, se aplauden socialmente, ¿no? Y que muchas veces son conductas alimentarias de riesgo, pero se disfrazan de hábitos saludables. Y a veces conviene prestar atención porque, por ejemplo, eh, de pronto deja de tener interés en comer pan o quita algunos alimentos. Y puede ser que haya cierto como interés en otros alimentos nuevos, porque puede haber cambios propios de la edad también. Pero, ¿qué pasa si un día los come? ¿Qué pasa si se le expone, lo consume y cómo le notas? ¿Cómo le observas? ¿Cómo se siente posterior a eso? Pero a ver, de pronto hacer un cambio radical en su patrón alimentario tampoco es normal, ¿no? De pronto interés por llevar una dieta vegetariana o vegana o quitar, por ejemplo, todos los alimentos con gluten. Ahí es donde debemos como parar las antenitas y decir, bueno, ¿qué está pasando? Y preguntar con curiosidad. Otra cosa que sucede comúnmente es el que comiencen a cocinar, sobre todo para otras personas, ¿no? Y que haya un interés creciente en recetas que son como healthy o saludables. Que de pronto lo que pasa es que una receta común, convencional, la transformen a las versiones como fit, ¿no? Que así a veces le llaman. Entonces, empezar a sustituir ingredientes y quererlos controlar. Pasa muy comúnmente que preparen postres o platillos, pero que no prueben de lo que están cocinando, ¿no? De pronto hay papás que dicen, oye, comenzó a hacer, no sé, pasteles y nos observa comerlos, pero no quiere probarlo. Entonces, bueno, esto es un comportamiento sospechoso y hay que prestar atención. Ahora, también el ejercicio como obligación. Moverse es saludable, pero ¿cómo se siente si no puede hacerlo? Porque muchas veces hay un montón de rigidez y compulsión, obsesividad en torno al movimiento. Y aquí, por ejemplo, nos gustaría traerles como una historia o un ejemplo de un niño llamado Jacobo. Él, vamos a decir que propuso a sus papás que iba a pasear a su perro todos los días y los papás pensaron, no, pues qué genial, ¿no? Que se está ofreciendo. Pero de pronto notaban que llegaba bastante sudado, como si hubiera corrido un maratón, y se dieron cuenta que utilizó este pretexto de pasear al perro para hacer ejercicio, digamos, como de forma excesiva, ¿no? Y, y algo importante a notar es, si el día de hoy no pudo hacer ejercicio, si no pudo moverse, ¿cómo le observan? ¿Cómo se siente? Vemos en muchas niñas y niños que de pronto luego lo hacen en secreto
O luego en la noche, si ya no alcanzó porque tuvieron algún evento o tuvieron que salir, salen a, ¿no? a hacer como esta actividad. Es difícil para ellos como concebir el no hacerlo, ¿no? Y a veces también puede haber señales un poquito más sutiles, por ejemplo, rituales en la mesa, cortar el alimento en trozos pequeñitos o empezar a comer muy despacio, utilizar el plato más pequeño que hay en casa. Y la cuestión es que poquito a poquito cada vez la lista de alimentos prohibidos o de reglas rígidas se van haciendo más grandes, se van extendiendo más. Y de pronto muchos papás y mamás notan que lo que comenzó con un pequeño cambio, un nuevo hábito saludable, de pronto ya se exacerbó y ya se hizo algo difícil de controlar. Ahora, bueno, pues estamos hablando de estos pequeños o sutiles y más grandes cambios en conductas, pero también hay cambios físicos que pueden generar alerta, que nos pueden hablar de un cuerpo que está viviendo desnutrición, que bueno, que tiene desnutrición, que no se están cubriendo sus requerimientos. Y aquí es importante decir que hay que ver más allá del peso de la báscula. Cada cuerpo responde distinto a el no estar comiendo suficiente. Entonces, podemos notar que, por ejemplo, el cabello se hace más finito y se empieza a caer más. También las uñas pueden estar más quebradizas. Se puede quejar de dolor de estómago, de estreñimiento. Es muy común, más del 90% de las personas con desórdenes alimentarios o un trastorno de la conducta alimentaria, vamos a decir del espectro, vamos a decir de la mitad en adelante, tienden a tener problemas gastrointestinales. Y esto es porque el cuerpo empieza a estar en modo ahorro. Quiere ahorrar energía para priorizar a los órganos vitales. Manos y pies fríos constantemente, también es de lo que comúnmente se pueden quejar. Palpitaciones, em, irregularidades en su ciclo menstrual en las niñas, adolescentes. Es bastante común. Puede haber amenorrea, es decir, que ya no está presente su periodo o que haya ciertas irregularidades. En el checklist que les enviamos está un poquito más extenso de los cambios que pueden notar también físicos, pero lo importante es saber que tal vez no están todos presentes, pero notamos que hay algunos. Y aquí lo relevante es decir, bueno, no todas personas que están en una dieta restrictiva o que comenzaron a quitarse alimentos y que probablemente no están cubriendo sus requerimientos van a tener los mismos signos y síntomas. No todos van a perder peso, no todas se van a lucir igual. Pero importante ver que nosotros les conocemos a nuestras hijas, hijos, sobrinos, sobrinas. Entonces, ¿qué podemos notar que está siendo distinto a nivel conductas, pero también físicos, ¿no? Y bueno, también aquí a veces puede ser como que evidente, ¿no? La cuestión de comportamientos o los cambios físicos, pero puede ser menos evidente lo que está sucediendo en su mundo interno, ¿no? Las señales emocionales. La ansiedad en la mesa puede ser una señal de que algo más está pasando. Comencemos con la culpa, que suele estar muy presente, sensación de haber fallado después de una comida. Si estas reglas ya están, las que dijimos antes, ¿no? O sea, alimentos prohibidos o como cierta forma o rituales a la hora de comer, ciertos condicionamientos que se van poniendo, ¿no? Que a veces tiene que ver con comer cierta cantidad de calorías o solo comer de ciertos grupos o ciertas combinaciones. Y bueno, de pronto cuando no se siente que se falló o que no se hizo lo que tenían estipulado, tiende a haber mucha culpa e incluso pues vergüenza, ¿no? Ansiedad social, suele haber nerviosismo ante planes o comidas con otras personas. Y aquí tiene que ver con la espontaneidad, ¿no? Y el comer socialmente que se vuelve un reto, se vuelve un desafío para la mayoría de personas que piensan todo el tiempo en qué comer, no comer y que tienen bien establecido o como que estas ideas como muy rígidas, ¿no? Entonces, muchas personas comienzan a muchos adolescentes a evitar convivir con la familia en eventos familiares o con sus amistades. Irritabilidad, cambios de humor relacionados con la comida o el cuerpo.
pequeños cambios. Por ejemplo, suele haber mucho body checking, ¿no? Estarse checando continuamente, ya sea en el espejo o con la ropa o tocándose ciertas partes del cuerpo. Y de pronto como su estado de ánimo o humor es en torno a eso, ¿no? A cómo se perciben, pero también a lo que están comiendo. Aislamiento, retirada de actividades sociales por motivos relacionados con la comida. Se impacta mucho esta cuestión psicosocial. Y bueno, la autoexigencia, ¿no? Miedo intenso a equivocarse o estándares corporales irreales. Y aquí suele haber como muchas preguntas o muchos comentarios como en relación a su cuerpo y ¿cómo me ves? ¿Está bien que coma esto? ¿Tú consideras que me veo de cierta manera? Y estar como constantemente buscando esa validación suele ser común. Vale, hemos visto un montón de señales, ¿no? Tanto a nivel de conducta, físicos, emocionales. Y ahora la pregunta sería, ¿no? Vale, ¿y qué hago si algo de esto ha resonado conmigo? Bueno, lo primero que nos gustaría comentaros es que necesitáis confiar en vuestra intuición, porque en nuestra experiencia muchas veces lo que sucede es que quizá estéis consultando con algún profesional y que, bueno, pues si no ha habido cambios muy significativos que, ¿no? salten a la vista, pues muchas veces lo que recibís por parte de los profesionales es te estás preocupando sin necesidad, son cosas de los adolescentes, es parte de una etapa, ¿no? Y aquí lo cierto es que, bueno, los profesionales sanitarios somos expertos en nuestra área de trabajo, pero vosotros como madres, padres, sois los expertos en vuestros hijos e hijas. Entonces, si algo sentís que no va bien, confiar en vuestra intuición y seguir pidiendo ayuda. El segundo paso sería observar las conductas o lo que está sucediendo en vuestro hijo o hija sin juzgar, sin una mirada crítica y bueno, no dar la espalda, ¿no? A todos esos comportamientos o patrones que estáis viendo. La tercera sería escuchar con empatía. Muchas veces quizá nos estemos observando ciertas conductas y bueno, podemos acercarnos, ¿no? a nuestro hijo o hija y comentarle, ¿no? Bueno, pues veo que has empezado a eliminar los carbohidratos de tu alimentación. Siento que cada vez necesitas hacer más deporte. Estoy aquí para compartir si algo te está sucediendo. El cuarto sería buscar apoyo profesional, a poder ser eh, un profesional que esté especializado en esta área, en los trastornos de la conducta alimentaria o desórdenes alimentarios. Y el cinco es, pues, informaros, ¿no? O bien acudiendo a charlas, webinars, leyendo libros, etcétera. Si vamos a, si hemos decidido, ¿no? ir a un profesional de la salud, bien sea un psicólogo, un nutricionista, un médico, quizá queramos ir con más allá de una sensación, ¿no? Con datos o con hechos, ¿verdad? Entonces, bueno, por nuestra parte, consideramos que sería interesante si pudierais, por ejemplo, documentar qué es lo que está comiendo vuestro hijo o hija a lo largo de 1, 2, 3 días, lo que come, lo que bebe. También si hay ciertos alimentos que está evitando, alimentos que antes solía comer y ahora no. Si antes solía salir con los amigos a cenar y ahora no. Por otra parte, también podríais registrar el ejercicio, el tipo de ejercicio que hace, la frecuencia, si lo hace a solas o lo hace con los amigos, que esto es algo importante. Si observáis que todo el rato
necesita moverse o si se está moviendo a escondidas. También podríais anotar esos cambios físicos que ha comentado Carla. Quizá observéis que vuestro hijo, pues, o hija tiene más frío que antes. Quizá se le caiga más el pelo. Quizá observéis que tiene irregularidades a nivel menstrual o que se está quejando todo el rato del dolor de tripas. Y también podríais anotar estos cambios de humor o en el estado de ánimo que bien ha comentado Carla, sobre todo quizá aquellos que ocurren alrededor de la mesa, bien sea antes, durante y después de las comidas. Y bueno, importante aclarar el papel de la familia. Lo primero que queremos decir es que las familias no causan los trastornos de la conducta alimentaria. Los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades mentales multifactoriales influenciadas biológicamente, genética. Hay una cuestión con el cableado que nos habla, por ejemplo, de la saciedad, del hambre, del placer, en el que hay interferencia. Y bueno, hay distintos factores biológicos, psicológicos y sociales que influyen e impactan en estas condiciones de salud. Pero bueno, las familias sí pueden acompañar. Las familias, de hecho, son pieza clave para observar, sostener y acompañar. Y es importante que haya disponibilidad, no control. No se trata de vigilar, sino vigilar, controlar o hacerlo perfecto. Se trata de estar disponible. Y para acompañar no hace falta tener certezas, hace falta no mirar hacia otro lado. Si ya estamos viendo que están estas banderas rojas, que hay señales de alerta, es importante que lo ideal es que se trate pronto. Eso hace que haya un mejor pronóstico. Y bueno, Nutriendo el Plato te acompaña. Nuestra intención es acompañar a familias dándoles conocimiento, información aterrizada que están pasando por esto, por un proceso de recuperación. Y bueno, pues pueden seguirnos en YouTube, en Instagram y les invitamos a guardar la información que les estamos compartiendo y a compartir con alguien que pueda estarlo necesitando. También les queremos compartir que tendremos otros webinars gratuitos. Uno es acerca de cómo poner límites a la restricción. Noto que mi hija o hijo está restringiéndose, está quitando alimentos, ha habido ciertos cambios. ¿Cómo es que puedo comenzar con herramientas prácticas que facilitaremos a poner límites a esto, ¿no? A poder intervenir sin generar más conflicto. También tenemos un webinar gratuito de educación nutricional en donde revisaremos los pilares básicos de la nutrición en adolescentes, desmitificando ideas rígidas que hay en torno a cómo debería ser su alimentación. Y también estaremos ofreciendo un programa de 8 semanas para papás, mamás, cuidadores, un acompañamiento un poquito más extenso y completo para poner límites a la restricción, sostener las comidas con mayor seguridad y bueno, también que haya esta regulación emocional en los cuidadores para poder sostener y contener a su hijo o hija pasando por este proceso. Les agradecemos mucho su atención, muchísimas gracias, esperemos que les haya sido útil esto y bueno, pues vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas.